¿Pueden distinguir tipos de amor o piensan que el amor tiene una matriz común que después se aplica con diferentes matices, como por ejemplo la relación entre madre e hijo, entre parejas, entre hermanos, entre amigos? Sí, yo diría que por supuesto que son distintas relaciones, la filial, no sé, las amorosas en términos de erotismo, son distintas y puesta a pensar si hay algo en común diría que tiene que ver con cómo alojamos al otro en su condición de otro. Y eso sí podría ser casi igual en cualquier relación, que es en la amistad, en relación a los hijos, en relación a la pareja, que es cómo alojamos la diferencia, básicamente, ¿no? Que el otro es otro y que no siempre va a ser ni el hijo ideal, ni la pareja ideal, por suerte, ni va a responder como yo quiero que responda, ni va a hacer lo que yo hubiera hecho en el lugar del otro. Todo eso se pone en juego, creo yo, en todas las relaciones y quizás sea una de las cosas más difíciles de soportar, ¿por qué no? Pero no porque uno tenga que padecerlo, sino porque uno también en esas relaciones es soporte de esa diferencia, ¿no? Soportar la diferencia es también permitirla, alojarla, darle lugar a la diferencia. Habitualmente se tiende a pretender que el otro haga lo que yo hubiera hecho en el lugar del otro, ¿no? O se reclama al otro porque no hizo lo que yo hice por vos antes, y todas esas mediciones de cuentas que se dan en todas esas relaciones. Entonces, si uno toma, por ejemplo, la relación con un hijo, es muy desleal reclamarle a un hijo lo que uno hizo como padre y pretender que un hijo haga lo mismo que uno hizo, porque es desleal, porque nunca va a estar un hijo a la altura del amor que tiene un padre por un hijo. En todo caso, después le deberá ese amor a sus hijos, no sé, o a sus amigos, o a sus, ¿no? Pero intentar equiparar y medir esos dones de amor transforma entonces al don de amor en otra cosa. El don debiera ser para mi gusto eso, un don desinteresado y sin estar esperando nada a cambio. Con lo cual creo que eso podría ser algo que se mantiene aún en las diferencias de cada una de esas relaciones, sí. Yo me inclinaría por sostener una especie de sentido un poco más específico en cuanto a una formulación de la idea del amor relacionada con cierto tipo de pasión y además con un anclaje de atracción erótica también de por medio, de atracción sexual también de por medio. A mi entender, hay al menos una formulación de la idea de amor que ahí sería más específica y que se puede trasladar o que se puede extender con variaciones, sin dudas. Se ama a los hijos, se ama a una ciudad o se ama a un club de fútbol. Pero en un punto no dejo de percibir ahí, o me inclino por percibir ahí como un desplazamiento de sentido. No diría una metáfora, pero sí un cierto grado de desplazamiento de sentido respecto de, como digo, de una acepción, si uno quiere, más específica, que es esa clase de vínculo, que es como dije, una modulación muy particular de la pasión, que no es la que tenemos por un amigo, no es la que tenemos por los hijos, no tiene que ver con los grados, tiene que ver con los modos. Y me parece que hay un tipo de pasión, como dije, cruzado por lo erótico, cruzado por lo sexual, un modo de vincularse y un modo de afrontar eso, que es distinto y que es específico en el caso de lo que sería estrictamente una relación amorosa. Eso no quiere decir que haya una esencia del amor, en los términos que vos planteabas, no quiere decir que haya una esencia en el sentido de una especie de sentido fijo. Hay un sentido más específico, pero ese sentido más específico no es fijo en cuanto a suponer que entonces ese amor es siempre igual en todos los casos y que va a ser además siempre igual a sí mismo. No es así, no hay una esencia en ese sentido. Los amores pueden ser muy distintos, las maneras en que las personas se enamoran y aman son muy distintas, pero uno puede ser también, o suele ser, muy distinto en distintos amores y eventualmente muy distinto al interior del mismo amor. No somos todo el tiempo iguales y la pasión no transcurre siempre de la misma manera. Y aún en esas variaciones, aún a esas variaciones le seguimos llamando amor. En el libro de Alexandra se habla mucho sobre cómo hay un discurso imperante y de que pareciera que hay que eliminar la angustia en las relaciones, los sinsabores, los problemas, y todo debería fluir con un halo de armonía. Y tanto en Ojos Brujos de Martín Cohen también se habla de cómo se sufre por amor, tanto en una lectura de los géneros de tango y de boleros. Entonces, en torno a eso,
Lo que me preguntaba es cómo creen ustedes que se plantean las parejas contemporáneas y cómo son los límites de las incomodidades que genera el otro. Respecto del sufrimiento, digamos, no hace falta hacer una apología de los padecimientos, ni recomendar sufrimientos, ni inducir alguna clase de masoquismo. No se trata de eso. Pero suponer que el gesto opuesto, o que la manera o que tendría sentido contrarrestar eso, es una especie de garantía de no sufrimiento. Eso que aparece contemporáneamente como una especie de ideal que a mí no solo no me resulta un ideal, o en tanto que ideal no deja de consternarme, que es una cierta ilusión de no sufrimiento, bajo el precio, que es el único precio posible a pagar para asegurarse de que no haya sufrimiento, que es algún grado de impermeabilización, un cierto grado, la adquisición de cierta indolencia, asumir un cierto grado de indolencia y de preservación. Digamos, insisto, lo otro de esto no es entregarse al sufrimiento de manera gozosa, o eventualmente sí, pero no deja de producir mi inquietud, por no decir preocupación, la insistencia en que nada nos afecte, porque en última instancia, para que nada nos lastime, para que nada nos haga padecer, para que nada nos haga sufrir, en un punto, digamos, se apuntaría que el objetivo ¿cuál sería? El horizonte ¿cuál sería? Que nada nos afecte. Vínculos que no nos afectan. Relaciones que no nos afecten. Que en un punto no nos importe. Otra vez, no se trata de hacer la apología del hundirse en catástrofes. No necesariamente. Pero blindarse, ¿no? Colocar el amor en una especie de amianto por el cual ahí no haya zozobra, no haya algún grado de padecimiento posible, asegurarse que no haya ningún sufrimiento nunca. Para mí eso es arrojar al amor a la indolencia. Bueno, indolencia es estrictamente no dolor, pero indolencia va necesariamente con indiferencia. Entonces, digo, un cierto grado de indiferencia que sería necesaria para que nada nos afecte. Se da como un imaginario de algo que no sé por qué entonces mantiene la palabra amor, que estaría ligado más bien a que las cosas un poco te resbalen. Y que las cosas un poco te resbalen, para mí tomo la fórmula habitual de Alexandra, en las antípodas de lo que al menos yo entiendo por amor. En cuanto a lo que en el otro pueda incordiarnos, parecernos un defecto, digo parecernos porque uno no es quien para... Y uno no se coloca en la condición de juez, defecto, apruebo, desapruebo, no es un examen. Pero pues sí, yo lo pondría en términos de cosas del otro que nos vienen mejor, otras que no nos vienen tan bien, algunas que nos fastidian, nos incordian. Bueno, pero en eso consiste ser otro. Si encajara por completo en las coordenadas y en los parámetros de mi propia disposición, sería una proyección de mí. El otro es un otro también, y sobre todo en lo que no encaja, en donde se desacopla, y es parte de esa condición, ¿no? Si no sería alguien a quien uno mismo diseña. Y no es así, de manera que yo diría el amor incluye exactamente esas zonas, en la medida en que el amor sea amor por otro. Si no es una especie de expansión del amor propio. Y no se trata de eso. Incluso, más bien, hay que resignar cierto grado de amor propio para que el amor por el otro pueda transcurrir. Sí, retomando lo que decía Martín de que el otro te resbale, estoy absolutamente de acuerdo. Me acordé que en el libro puse algo así como que se pretende una especie de ungüento. Estas fórmulas que existen para que el otro no te afecte terminan siendo una especie de ungüento para, ¿no? Una cosa que el otro te resbale, efectivamente, que no te afecte, que no te marque, que no te agujeree, que no te haga nada. Y me parece que eso, además de esa ilusión de indolencia, va produciendo cada vez más aislamiento y más soledad en el peor sentido, no porque haya que... Digo, a mí me parece que la soledad está buena, digo, la soledad en términos de estar muy solos todos, ¿no? Muy desamparados, muy solos, muy aislados. Efectivamente ese es un ideal que como todo ideal no tiene ninguna cuestión que se realice habitualmente y por eso genera además mucha más
frustración, ¿no? Porque no debiera doler y duele. ¿Y qué se hace cuando duele? Me parece que es imposible que no duela porque, otra vez, porque el otro es otro y porque el otro pone en juego cosas que a veces no nos gustan, y eso no quiere decir que el otro lo haga a propósito, ni quiere decir que, no sé, que haya que pensar que eso se tiene que terminar, porque eso sería sostener un ideal de no... Sí, de armonía, creo que vos decías eso, armonía, la pretensión de armonía y que las cosas funcionen siempre de la misma manera, que encajen, y no hace falta haber leído nada para advertir que eso no funciona, digo, ¿no? Y que no funcione quiere decir habilitar a que las cosas no cuajen del todo, nada más que eso. Me parece que soportar que las cosas no cuajen, habilitar, produce mucho más alivio que sostener ese ideal de que la cosa ande armoniosamente. Y para retomar también, ¿no? Vos decías indolencia, apatía también produce, ¿no? Una cosa de desentenderse del otro, y apatía como el reverso de... No el reverso, lo contrario de la pasión, digo, que es que no haya ningún afecto, ninguna pasión, me parece muy complicado. Ahí es donde entra la angustia, no como un modo de sufrimiento, sino como un modo del deseo, porque no hay deseo sin angustia, y porque la angustia es por estar vivos. Digo, un modo para que se termine la angustia es estar muertos. Estar vivos implica eso, implica angustia, implica zozobra, no todo el tiempo, pero bastante, diría, ¿no? Yo diría que es al revés, son menos los momentos en los que uno está sin eso encima, sobre todo si lo pensamos en cómo se resignifica todo eso con la pandemia, se puede resignificar perfectamente, ¿no? Ese fondo de zozobra, y aún así el amor ahí intentando algo. Bueno, me parece que eso es lo que Freud llamó el malestar en la cultura, y que es ineludible, porque si uno pretende extirpar ese malestar, entonces se extirpa todo, digo, ¿no? Nos quedamos sin nada. Respecto de los... Vos decías los defectos, yo coincido con Martín que esos defectos del otro no pueden ser nombrados por uno, porque eso sería atribuirle al otro ciertas cosas, y eso a mí me parece muy en general violento, decirle al otro los defectos que tiene, vistos desde uno. La diferencia que yo establecería ahí entre cada uno, no tengo ni idea qué se hace con eso, ¿no? Que es cada uno verá si quiere o no quiere estar con otro, y si eso del otro, hasta qué nivel lo afecta o no. Lo que yo haría, digamos, es distinguir de qué modo nos relacionamos con eso del otro que no nos gusta o que es distinto, y es porque se escucha todo el tiempo también eso, ¿no? Pretender que el otro cambie y que se adapte o se adecúe eso que yo quiero. Bueno, ese no es el otro, ¿no? Es una imaginación que yo tengo o un ideal que tengo de cómo quiero que sea el otro. Eso me parece un problema en general. Y otra cuestión es también pedirle al otro sacrificios. Me parece que hay una diferencia otra vez, entre el don de amor y el sacrificio. El amor para mí no se lleva bien con el sacrificio. El sacrificio es otra cosa, ¿no? Pedirle al otro que se sacrifique por mí, ¿no? En nombre del amor, me parece problemático. Que sacrifique sus pasiones, que sacrifique, no sé, que deje de ir a ver a Boca. Eso no lo vas a lograr. No, pero tampoco te lo pediría nunca. Y claro, ¿no? por eso estamos juntos. No pedirle al otro signos de amor, o no pretender que esos son signos de amor. Que el otro se sacrifique por mí, que se extirpe un pedazo de sí para estar, ¿no?, con uno. Eso me parece problemático. Yo quiero comentar una breve cosita. No por entrar a improvisar etimologías, pero efectivamente patos, pasión, sí, padecimiento y apatía. Sí. Efectivamente está dicho en las propias palabras, y en estos tiempos donde parece haber una andanada de represión de las pasiones tan grande, porque vivimos tiempos muy represivos en muchos aspectos, con todo lo que eso implica, me parece que produce, como suelen producir las represiones, también efectos de remordimientos y de culpas. Es decir, el que padece el que atraviesa ciertos padecimientos propios de la experiencia amorosa, por ejemplo, los celos,
Y estoy pensando los celos como padecimiento, ahí donde el otro no te resbala, ahí donde no te da igual lo que pasa o no pasa con la persona a la que amas. No estoy hablando de enloquecer o de agobiar al otro. Estoy diciendo ese punto en el que el otro no te da igual, lo que le pasa o no le pasa no te da lo mismo, y puede haber un padecimiento. Ese padecimiento se ve redoblado en estas épocas porque tenés el padecimiento y el remordimiento por sentirlo. Los celos, que puede formar parte razonablemente de la experiencia amorosa, y el sentimiento de culpa por sentir celos. Entonces hay una parte del padecimiento que es propio del amor, y hay una parte que lo reduplica la tendencia represiva de esta época. ¿Piensan que lo cursi es la mayor expresión del amor? ¿Recuerdan algunos ejemplos? Pueden ser familiares, de amigos, de pareja, o en la literatura, de cómo lo cursi se relaciona con el amor. Sí, es difícil. Una vez pensé, si no es cursi, jugando con estas fórmulas de hoy en día, de que si tal cosa es amor, si tal cosa no es amor, fórmulas con las que no acuerdo en general, jugué con si no es cursi, no es amor. Yo diría que, no sé, que tendríamos que ver qué es cursi, ¿no? Pero que hay algo del lenguaje amoroso, de las palabras de amor que sí, que tienen que ver quizás con modulaciones que uno no usa habitualmente o en cualquier otra relación, y que pueden lindar con lo cursi o ser cursis o no necesariamente. Me parece que no diría que, otra vez, no sería una fórmula, ¿no? No diría si no es cursi no es amor, no diría eso. Tampoco diría que lo cursi es la culminación de lo amoroso, porque si no se establece ahí algo muy contra lo que me parece que Martín y yo también nos pronunciamos, que es contra las fórmulas, ¿no? Contra las fórmulas del amor, de cómo tiene que ser el amor. Lo que yo diría, una vez más, es no censurar esas formas, en todo caso. No sé si para alguien digamos, suena cursi. Lo que sí diría es que eso suena cursi, y eso creo que está en el libro de Martín. Suena cursi cuando eso se saca de ahí, ¿no? Cuando es escuchado por fuera de esa enunciación y por fuera de esa destinación. Si yo publicara los mensajes que recibo amorosos de Martín, sin dudas, si los publicara, no sé, en Twitter, sin dudas alguien diría, ay, qué cursi, ¿no? O mis respuestas a sus mensajes. Los modos en que uno tiene de llamar al otro en la intimidad podrían ser cursis en tanto se sacan de esa intimidad. En la intimidad no suenan cursis. Me parece que el problema sería extrapolar esa intimidad. Para mí fue decisiva la observación que creo que puse en el libro, espero, si no, me la comí, de Gómez de la Serna, sí, que dice, cursi es todo sentimiento que no se comparte. Porque efectivamente es lo que planteaba Alexandra, hay también una cuestión de perspectivas o de posiciones. El universo sentimental mirado desde afuera, y entonces siempre va a lucir cursi. O como dice Gómez de la Serna, es cursi todo sentimiento que no se comparte. Por lo tanto, es muy fácil al mismo tiempo asumir la posición displicente, superada, banana, de señalar la cursilería ajena, como si a cada uno no le tocara, cuando se enamora, transitar esos mismos tópicos. Entonces va en posicionamiento, es decir, me posiciono en el espacio del amor y por lo tanto desde ahí adentro, eso que se llamaría o se impugnaría como cursi, es solamente la mirada exterior. La mirada exterior además pretende un más allá, que en algunos casos puede ser que la tengan. No envidio esa condición. No envidio la condición del que se pone a salvo de lo cursi porque se ha garantizado estar más allá del amor. A veces sospecho de esa displicencia. Seguro que cuando a vos te toca el amor no suspirás también por estas mismas cosas de las que ahora con distancia te reís. Y puede que no, podría darse el caso de alguien que efectivamente nunca, comillas, cae en lo cursi. Para mí se pierde el amor entero, en el sentido de que el amor vivido desde adentro, claro, se colma de eso que parece cursi de la mirada externa. En el amor se disfruta de eso sin tampoco requerir el gesto de lo que Susan Sontag llamó camp. No es convertirlo en camp, no es hacer del kitsch camp, porque el camp
supone e involucra otra vez una distancia irónica. Y si uno se pone en distancia irónica del amor, entonces el amor se debilita, ¿no? Justamente en el amor no existe esa distancia irónica. Es la plenitud de estar totalmente tomado por ese sentimiento. Entonces, efectivamente, eso se llena de suspiros y de pétalos de rosa. Y sí, obvio. Sí, sí. además, Yo lo reivindico. Además, yo no veo que virus en la canción que veníamos escuchando, que es... ¿cuál es? La de Manila. ¿Solos en Manila? ¿Solos en Manila? No es más cursi que Roberto Carlos. Perdón, ahí está el lapsus. No es menos cursi. Es más cool Virus que Roberto Carlos, pero no es menos cursi. Habla de los suspiros, de los suspiros, de los virus, de los suspiros, de que quiero que seamos dos. Y habla de eso. No es menos cursi que Roberto Carlos. Y Roberto Carlos, no hablo de la reivindicación de Roberto Carlos como camp, ¿no? Sino como neto. ¿sí? Claro, claro. Entonces, esos son modalidades, ya sabemos, culturales de cómo se instala Virus y cómo se instala Roberto Carlos, pero la letra no es menos cursi. Porque si no aparecen como formas de redención del amor, ¿dónde nos lo podemos permitir? ¿Dónde Entonces, es cool? Me parece que el vuelve asunto es lo cool, cool. Cuando se vuelve camp es eso. Entonces ahí no lo podemos, pero porque está el toquecito de ironía eventualmente, no en la canción, pero eventualmente en la escucha. Exacto. Mientras que, digamos, la plenitud de poder, como gesto de entrega, de la plenitud de lo que es, como plenitud amorosa. Justamente no tener que contener, no tener que reprimir, no tener que disimular. Uno de los aportes más interesantes de Y sin embargo el amor, el libro que escribió Alexandra, es llamarnos la atención sobre la otredad y sobre lo que soportamos y no soportamos de la otredad, en todo su conjunto. Me llama mucho la atención cómo están avanzando las protocolizaciones de las relaciones, al punto de que hoy es común enviar un mensaje antes de llamar para que no se sienta esto como invasivo. Me preguntaba Alexandra, ¿cómo ves vos este avance de la protocolización de las relaciones y sobre todo cómo avanza en los sectores más progresistas? ¿Qué pensás al respecto? No sé por qué son los sectores progresistas los que más avanzan ahí. Cuando eso aparece yo me siento más liberal que otra cosa, porque efectivamente me parece que o decimos eso no es progresismo y reivindicamos el progresismo, que a mí es un gesto que me interesa, o yo no sé, si eso es el progresismo, entonces yo soy liberal. Hay algo ahí de juego entre una cosa y la otra, pero sin entrar en esas cuestiones, me parece que lo que se intenta todo el tiempo con las protocolizaciones, las codificaciones, las reglas, las normas, es otra vez pretender que así habría garantías de que el otro no me afecte, no me dañe, no me haga doler. Yo no hacer doler, aunque en realidad en esos protocolos el que los sostiene, en general sostiene que es el otro el que lo hace doler. Uno nunca se autopercibe dañando, lastimando, intoxicando, para retomarlo del amor tóxico. Siempre es el otro, y el otro se constituye como una amenaza y hay que neutralizar esa amenaza con esos protocolos. Me parece que, otra vez, que pretender neutralizar eso es pretender neutralizar todo. Es anestesiarnos, ni siquiera es una analgesia, ¿no? Vos tenés, porque la analgesia es ante el dolor, te aparece el dolor, no hay por qué soportar un dolor de muelas, ¿no? Uno toma un analgésico. Esto es una anestesia directamente. Estamos entre anestesiados y narcotizados en esa protocolización de la vida que pretende que el otro no me va a afectar y no me va a dañar. Entonces, eso no me acordaba que lo había puesto en el libro. Hoy en día, si vos llamás directamente a alguien por teléfono, se considera entre violento, invasivo. Vos decís, es un teléfono, ¿para qué está el teléfono? No, tenés que avisarle primero que lo vas a llamar y que te puedo llamar, le tenés que pedir permiso. Me parece que estamos expandiendo las cosas de una manera tal que ya no se va a poder hacer nada, pero además hay algo que venimos pensando últimamente y es que se termina la sorpresa, se termina el acontecimiento, se termina la ocurrencia, se termina el chiste, se termina el encuentro como contingencia absoluta, que es ese que no se puede calcular.
Porque me parece que el amor cuando irrumpe, irrumpe por fuera de todos esos cálculos. Vos pretendías no enamorarte de tal porque no querías que... ¿no? ¿Y qué haces cuando aparece eso? Porque todas esas maniobras, además, y reglas, están pensando un sujeto de la voluntad. Y no funcionan porque no hay sujeto de la voluntad, porque no tiene que ver con lo voluntario. Entonces se pifia por todos lados. Y otra cuestión, me parece, vos decías lo de asumir cierta mismidad y no tolerar la diferencia, la radical diferencia, efectivamente, que es también como un impulso de que tenemos que entendernos, que no tiene que haber malentendido, que tenemos que consensuar, que tenemos que ponernos de acuerdo y que no haya ningún tipo de tensión ni conflicto. Me gusta esa fórmula que es, si te pones a escuchar, como yo tengo esa deformación que tiendo a escuchar esas formulaciones, te entiendo, me pasó lo mismo ayer. Vas a ver que cada vez que alguien te dice te entiendo, es porque pasó por sí mismo antes. O sea, como si no hubiera forma de escuchar al otro, no diría entenderlo, porque para entenderlo tiene que haber una especie de identificación y esa identificación es imposible. Entonces, pasar por uno para entender al otro me parece que es una cosa muy de esta época, no solo de esta época, pero se ve mucho en esta época, que es la idea de empatizar para poder entonces escuchar al otro en su experiencia. Pero ya no como otro, sino habiéndola pasado por mí. ¿No? Te entiendo, a mí me pasó lo mismo. Y si no te pasó lo mismo, digo, el analista, como analista, nunca le pasó lo mismo que al paciente. Y eso quiere decir que no lo puede escuchar. No, al revés. Lo mejor que se puede hacer con alguien que está sufriendo es no entenderlo en ese sentido, no identificarse con él para poder escuchar otra cosa que no sea escucharse a uno mismo. Entonces sí, me parece que se pretende abolir todo eso, que para mí es abolir la diferencia, nada menos. Pretender prevenir el amor. Es que es fuera de cálculo, fuera de tiempo, fuera de lugar. Cuando el amor irrumpe en tanto contingencia, diluye todas esas cuestiones que estaban ahí para garantizar ahora sí, ahora no. Entonces alguien sale con otro y le dice, te aviso, ¿no? Te aviso que no me quiero enamorar. Agregaría o comentaría solamente, pero en complemento con lo que decía Alexandra, esos protocolos y todas esas formas de reglamentación y administración de los modos de proceder, tan morales siempre, y emitidos y enunciados siempre bajo la condición moral de la consideración al otro, en realidad si hay algo que anulan y liquidan es al otro. Porque, digamos, te estás atribuyendo la potestad de establecer qué es lo que para el otro va a ser mejor o peor. El ejemplo que vos pusiste sobre teléfonos y mensajes. Es invasivo, violento, llamar directamente. Primero hay que mandar un mensaje. Eso es lo que establece el protocolo como regla de respeto por el otro. ¿Qué pasa si el otro es un lector, por ejemplo, que está muy concentrado? Si lo llamás por teléfono, lo interrumpiste una vez. Si le mandás un mensaje para avisarle que después lo vas a llamar, lo vas a interrumpir 2 veces. ¿Cómo sabes lo que ese otro quiere? ¿Cómo podés establecer desde un protocolo como regla general lo que le va a pasar al otro? Solamente si lo anulás como otro. O sea, solamente si lo subsumís en lo que te parece a vos y extendés esa regla general, lo que te pasa a vos, que es lo que planteaba Alexandra, te pronunciás en nombre del otro, lo que estás aplastando en realidad es al otro. Puesto en el terreno del amor, digamos, desaparecería la diferencia entre armar una sociedad para poner una roticería y enamorarse. Ese tipo de cálculos, conveniencia, no conveniencia, este momento, es buen momento, no es momento, conviene dejarlo para después, estoy para abrir un negocio ahora, no estoy, vos cuánto ponés, yo cuánto pongo, va a funcionar, no va a funcionar, qué intenciones tengo. No es una sociedad, digamos, comercial la que se está estableciendo. Cuando están de por medio el deseo, cuando está de por medio la pasión, la única manera de pensar que se puede protocolizar y someter a contrato todo eso es reprimiéndolo, reprimiendo el deseo, reprimiendo la pasión, reprimiendo el amor. Hay una frase que a mí me gusta mucho pensarla en relación a esto, que es del sentido común, que es no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos.
Y esa frase cifra cómo el otro queda anulado, porque es al otro le puede gustar algo que a vos no te gusta que te hagan. Entonces, claro, hacele al otro lo que al otro le gusta que le hagan, o no le hagas al otro lo que al otro no le gusta que le hagan, no lo que a vos no te gusta que te hagan. Esa frase que se usa muchísimo como bandera del bien. Bueno, todo lo que se usa como bandera del bien es para sospechar, a mí me parece, porque efectivamente arrasa con el otro poniéndole al otro cosas que son de uno. Que es, a mí no me gusta que me hagas esto, pero al otro capaz le gusta. Entonces no lo prives al otro, ¿no? Pensándolo al revés, no lo prives al otro de algo que al otro podría gustarle. En el libro Ojos Brujos, Martín Cohen analiza un poco las letras de bolero y de tango y cómo se da el amor en esos distintos tipos y cómo se da, sobre todo, el sufrimiento por amor en estos distintos géneros musicales. Hoy por hoy, siguiendo un poco también la lectura de Y sin embargo de Alexandra Cohen, vemos que el tabú está mucho más cercano a lo cursi que a lo sexual, que hay como una imposición de tener que gozar, de mostrar los cuerpos. Martín, ¿vos ves alguna relación entre estas imposiciones, entre este tabú y los géneros contemporáneos musicales? En general, trato de, por lo menos, dudar de una tendencia, porque la tengo, a pensar que hubo un tiempo donde las cosas estaban mejor y que ese tiempo está declinando. Como sé que es un rasgo de edad y funciona en todos los rubros, el que yo más manejo y conozco, que es el fútbol, funciona... Se ve ahí, o yo lo he visto ahí, muy claramente. Todo lo que hoy en día se dice sobre los buenos tiempos en el fútbol y cuando las cosas eran como debían ser, que eran los años 70, son las mismas cosas que se decían en los años 70 con respecto al fútbol de los años 50. Lo que uno ahí advierte simplemente es que en cada época, cada generación que ha perdido su juventud cree que las cosas eran mejores durante la propia juventud, porque lo que es lindo es la juventud. En eso, Gombrowicz, digamos, ¿no? Lo que añoran es eso, suponer que eso era mejor en ese tiempo o en la infancia. Entonces yo podría tener una tentación de decir, sí, antes, pero yo no creo que haya cambiado sustancialmente en términos de lo que vos señalás de las manifestaciones en la música popular o en la literatura o en el cine. No creo que haya cambiado tan sustancialmente las proporciones de los territorios de la sentimentalidad. Porque en verdad siempre existió como una música festiva y también diríamos festiva de manera compulsiva. También existía un tangorreo duro, de hombres machos. Igual en esos tangos casi siempre en algún momento donde eso, y es fabuloso, se quiebran. Y casi que está cantado para el quiebre. Pero supongamos, no sé, en los años 60, 70, digamos, es en la misma época de esa época de boleros, 50. También estuvo a fines de los 60 el Club del Clan, y Palito Ortega era para arriba, para arriba, para arriba, pero también hizo Sabor a Nada. También, que es una letra de desamor, y por lo tanto, de amor, del desamor como un desgarramiento amoroso. Entonces puede ser, sin dudas, debe haber, o habrá hoy géneros compulsivamente festivos, como los hubo en las otras épocas también. Y no creo que haya una declinación en los géneros populares de la música sentimental, porque incluso, no sé, referentes actuales, capaz que ya no son los actuales, pero Ricky Martin tira para arriba o tira para abajo en términos de sentimentalidad. Chayanne, otro tanto, a bailar y vamos para arriba o ponemos la cuestión sentimental de por medio y nos enamoramos. Quizás haya que otra vez distinguir ciertas narrativas que se imponen como consumo, como moralismos, de la convivencia efectivamente de otras narrativas, ¿no? Porque está la narrativa del amor romántico y está la narrativa del imperativo del goce, y quizás no haya que confundir eso, lo que se impone como moralismo de lo que efectivamente convive con eso, que es... no está todo el mundo gozando, o sea, hay un montón de gente enamorándose y hay un montón de gente respondiendo a ese imperativo de goce, por supuesto, y lo que hacen las canciones o los géneros populares es recopilar algo de la época, ¿no? Efectivamente.
Pero después no diría que la época es solo eso. En todo caso, no es solo eso. Conviven. Quizás un cambio pueda tener que ver con que la represión de la sentimentalidad estaba orientada fundamentalmente a los varones. Sí. El varón estaba inhibido de la plenitud sentimental, con lo cual llamativamente, en todo caso, el cambio sería que en esta época ese mandato represivo se ha extendido, ese mandato represivo típico de eso que se llama patriarcado, se ha convertido en un ideal y se quiere imponer a todos. Porque aquello que se descargaba como represión sobre el varón, no llores, siga un consejo, no se enamore, que es un tango que adoro, claro, obvio, pero tomo y obligo. Todos esos mandatos dirigidos al varón, bajo una cultura machista, parece que hoy quieren convertirse en valores generales. El machismo ahora se extiende, esos valores del machismo parecerían querer extenderse como un bien general. Que nadie sufra, que nadie llore, que nadie se enamore. Aún en aquel paradigma, efectivamente había zonas liberadas, como se dice. El bolero, el tango habilitaban zonas liberadas, aún para los varones, para que se pudieran permitir esa sentimentalidad. Yo diría, ese acorralamiento ahora parece haberse vuelto general. Ya no es un dispositivo del machismo hacia los varones, sino que es un dispositivo todavía del machismo, aunque ya no se llame así, ni se autoperciba así, pero son esas mismas características impuestas como condición de represión general. Al igual que en aquellos momentos, también hoy tenemos zonas liberadas por donde transitar y enamorarnos por fuera de los mandatos y de las coerciones y de las represiones. Claro, porque el mandato del goce, ahora retomando lo que decía Martín, se hizo extensivo a casi esto que es, no solo ahora no hay que llorar, las mujeres tampoco tenemos que llorar por amor, sino que además las mujeres estamos obligadas a gozar de la sexualidad como los varones gozaban en otra época, ¿no? Hay algo ahí del goce de las mujeres, como si ahora se nos hubiera habilitado a gozar, como si antes no gozáramos. Además, es la idea de que ahora las mujeres gozamos y antes no, está, digamos, también mal pensado, el régimen de goce y de placer, y está todo mezclado, hay una ensalada ahí en relación al goce, pero en todo caso sí se mantiene el goce en forma de mandato. Entonces ahora las mujeres, como nos liberamos, estamos obligadas a gozar como antes gozaban los hombres. Casi como si se nos hubiera dado permiso para gozar, y eso no deja de ser un mandato. Cualquier cosa que se transforme en obligatoriedad me parece que complica las cosas mucho más. Sí. Para establecer, digamos, una regulación de las pasiones permitidas, no permitidas, de los amores permitidos, no permitidos, de las combinaciones permitidas, no permitidas, ya teníamos a las religiones, con sus instituciones, sus mandatos, sus dogmas, sus castigos y sus aparatos represivos. ¿De dónde salió la idea de agregar un plus, digamos, abrir nuevas instituciones de regulación, de represión? Las religiones al menos lo hacían en nombre de Dios y asumían esa condición. Me parece que eso que no deja de llamarse progresismo, uno a veces se pregunta exactamente por qué. El problema es que lo hacen en nombre de la liberación, en nombre de la emancipación, pero el dispositivo no es sustancialmente distinto a cualquier otra declaración de dogmas de lo que se puede hacer y de lo que no. Si vas a impartir una moral del bien y del mal con su repertorio de castigos, bueno, al menos tener la honestidad, no sé si llamarla intelectual, de enunciarla en nombre de eso que estás haciendo. Reproducir el mismo gesto y llamarle emancipación, reproducir el mismo gesto en nombre de la libertad, estructuralmente no me parece que haya una diferencia sustancial entre decir amores entre personas de un mismo género están mal y heterosexual y para la reproducción está bien, y dictaminar celar está mal. Cagarle la vida a otro está mal, por celos o por lo que sea. Abrumar y agobiar a otro está mal por celos o por lo que sea. Fuera de ese caso de daños, en nombre de que ¿cuál es el Vaticano y cuáles son los papas o rabinos desde donde dictaminan que celar está mal? ¿Y cuál es el Dios que nos va a castigar a los que a veces sentimos celos? ¿A qué infierno nos van a mandar? Díganlo, ya que constituyen una nueva religión, pónganla a funcionar como tal. Sí,
Son discursos dogmáticos, religiosos, y además hay un detalle que es que no se pretenden normalizadores, cuando en realidad, como dice Martín, el dispositivo es exacto a las instituciones destinadas a eso, la escuela, la iglesia, la familia. Son discursos absolutamente conservadores, porque, por ejemplo, el Papa dice, personas del mismo sexo es una enfermedad, está prohibido, pero los discursos progresistas dicen, un hombre que le lleva 20 años a una mujer también está prohibido. También dictaminan cuántos años se tienen que llevar en dos personas para que no sea abuso de poder, porque además hay toda una concepción del poder que para mi gusto está equivocada, porque se supone eso, ¿no? Que el poder lo tiene alguien y que si es mayor va a manipular a la mujer, que es una especie de estúpida y débil, ¿no? Porque si el varón es mayor la va a manipular. Al revés no se escucha, ¿no? Al revés no se escucha que si una mujer le lleva 20 años a un varón lo va a manipular. Ese discurso no se escucha otro discurso que es la de la señora madura todavía deseable, y eso se celebra. Entonces ahí ves las contradicciones, digamos, de esos discursos que son absolutamente moralistas, absolutamente conservadores, pero cuando provienen de movimientos, no sé, como la juventud o las adolescentes. O sea, yo escucho adolescentes indignadas porque sus amigas se metieron con un pibe más grande. Cuando yo era chica, mi mamá se enojaba si yo me metía pero mis amigas me hacían la gamba. Acá es un discurso permanentemente vigilante, porque eso es también. Hay una pregunta que hizo Florencia Angileta alguna vez, que es, no es si el progresismo puede ser, sino si el feminismo puede ser vigilante o policía, ¿no? ¿Por qué se erigen esas posiciones vigilantes en nombre del feminismo? Hagámoslo en nombre de que nos gusta vigilar y castigar. Estás fuera de, bueno, eso, fuera de la norma. Entonces, la cuestión, mientras tanto, los dispositivos como normativo, o sea, la implantación de la norma queda intocada, porque no se lee como implantación de una norma. Si estamos discutiendo los dispositivos de poder, o si estamos discutiendo la normalización de la sexualidad, que es lo que yo entiendo que hay que discutir, no podemos poner en ese lugar otra normalización. Me parece que después, en todo caso, se trata de leer los efectos de esos discursos y veremos, porque de esas instituciones uno lo espera. Está prevenido. Está prevenido, ya sabe, de los pares o de como vos decís, de las personas con las que nos relacionamos habitualmente. Uno no lo espera eso, efectivamente. Y sí, y además una cosita más, que es finalmente convertir en institución lo que es en definitiva instituyente. Digo, eso que es subversivo o que es efectivamente emancipatorio, si se cristaliza en una institución, como vos decías, o en un discurso hegemónico, pierde la potencia subversiva, pierde la potencia emancipadora. Me parece que en relación a lo que estamos planteando, porque lo que apareciera es la idea de resistencia, porque conocemos los dispositivos, conocemos. No es que conocemos porque leemos, porque han sido pensados, criticados, examinados, los dispositivos institucionales, los dispositivos de la represión, los dispositivos de la moral, y por lo tanto han sido pensadas también las formas de contrarrestarlos o la forma de resistirlos. Efectivamente hay un problema cuando los nuevos dispositivos se activan desde los lugares que se suponen de resistencia o que se declaran de resistencia, solo en términos de que confunden los términos y al mismo tiempo, digamos, puestos a reflexionar, el mecanismo es muy parecido, se llamen como se llamen. El título del libro de Alexandra me parece que incorpora el gesto de la resistencia en él y sin embargo el amor. En él y sin embargo está el gesto y está la huella o está la marca de la resistencia. De que pasa esto y esto y esto y tomamos nota de quién, cómo es, a qué edad, hasta qué edad me puedo enamorar, cuál es la diferencia admitida, cuál es la que no, qué es lo que se puede, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo eso, digamos, aún con todo eso, aparece y sin embargo, que es cuando nos enamoramos y que es extraordinario, que podría ser el pese a todo de Didi Huberman. El pese a todo que usa Didi Huberman, y sin embargo que usa Alexandra, que es aquello que inexorablemente y por suerte
no deja de escabullirse de las represiones y los controles y no deja de suceder. En los términos también que decía Alexandra, la contingencia. La contingencia, a lo sumo, habrá mayores tensiones, conflictos o desgarramientos en la persona que asumió esos mandatos y se enamora. No estamos lejos de Vladislao y Camila O'Gorman, no se tenían que enamorar y se enamoraron. Bueno, ahora no te tenés que enamorar con estos nuevos parámetros de quién te dicen que te tenés que enamorar y cómo y cuánto y bajo qué formas, y sin embargo el amor, cuando te ocurre, ocurre. Y eso es extraordinario. Me interesa saber en qué están trabajando hoy por hoy, cuáles son los próximos libros que nos esperan de su autoría. Yo estoy trabajando en un libro acerca de no, espera, cortemos. En un libro no, una cosa más de lo que dijo él, que sí, y sin embargo sí, quizás está pensado así, como todo eso que se dice y aún así aparece, porque después de escribir el libro leí una entrevista a Susan Sontag que ella decía que el pero es la marca del pensamiento, ¿no? Que uno piensa ahí donde pone peros. Entonces también me parece que va en esa línea que es sí, 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 pero, sí, pero. Hay algo de eso que permite justamente seguir pensando. Eso también. Ahora sí, estoy trabajando sobre el cuerpo, en un libro sobre el cuerpo, que también es un tema enorme como el amor, y estoy por ahora en la parte de lecturas. No escribí algunas cosas, pero no estoy escribiendo, sino estoy leyendo. Sí, me interesa el cuerpo, del que también se están prescribiendo muchas cosas. Entonces me interesa otra vez, no me va a salir igual porque un libro nunca es igual al otro, pero el procedimiento es el de la lectura, así que leeré esos discursos alrededor del cuerpo. Estoy corrigiendo y terminando de armar un libro de cuentos, por una parte, y escribiendo intensamente un ensayo que rondaría la cuestión de las tecnologías y las relaciones sociales, pensada en relación a una tecnología en particular que estableció todo un modo de la relación social que está ahora en crisis, la tecnología está en crisis y por lo tanto el tipo de vínculo también, y que es el teléfono. La aparición del teléfono abrió la posibilidad de una nueva forma de conversación que no existía antes, y por lo tanto un modo de relación y de vínculo que no existía antes, géneros discursivos, telefónicos, que no existían antes. Y aunque ahora el teléfono está por medio en todos lados, en cuanto que todo se hace con el teléfono, efectivamente todo, casi todo se hace con el teléfono, excepto hablar por teléfono. Sobre todo, digamos, uno mira la hora en el teléfono, saca fotos, filma, lo usa de telégrafo, o sea, manda mensajes escritos, lo usa de despertador y lo usa como walkie-talkie, porque el WhatsApp corresponde al mecanismo walkie-talkie. Yo te mando un mensaje, vos lo recibís y después vos me mandas. No es exactamente lo que corresponde a la conversación telefónica, esa copresencia y a la vez coausencia, porque el teléfono lo que generaba era la posibilidad de hablar con otro que estaba ahí y a la vez no estaba ahí. Y eso con el mismo dispositivo está en vías de extinción, y siguiendo un poco a Benjamin y la idea de pensar aquello que está en peligro o en vías de desaparecer, entonces estoy pensando el teléfono. Por eso a mí, si me quieren llamar, llámenme, no me avisen por otra vía. Bueno, por lo menos yo disfruté un montón esta charla. Le quería agradecer especialmente a Alexandra, a Martín y a todos ustedes que nos acompañaron.